Tiempo donde Dios nos habla a través de su palabra y no tanto lo que nosotros sentimos o no tanto nuestras experiencias. Hoy venimos a escuchar la palabra de Dios y vamos a ponernos en sus manos. Es Dios quien convence, es Dios quien convence a través de su palabra. Nosotros como predicadores no tenemos esa capacidad, al menos que queramos manipular las emociones, pero confiamos en que su palabra no vuelve jamás vacía. Les pido de favor si me ayudan a buscar el libro de los Hechos, capítulo número 4, verso número 23 hasta el verso número 31. Libro de los Hechos, capítulo número 4, verso número 23 hasta el verso número 31. Nuestros niños pueden participar si nuestros niños saben leer o saben escribir. Niños de favor pueden pedirle a sus padres que les compren, además de los juguetes acostumbrados, pueden pedirle que les compren libretas, y si no tienen una Biblia, también que les puedan hacer llegar la palabra de Dios para que ustedes puedan traer y también puedan anotar lo que se predica en esta iglesia, en esta congregación. Vamos a estar en Hechos, capítulo número 4, verso 23 hasta el verso número 31. El título de la exposición es la segunda parte de No faltes a esta reunión. Y cuando decimos esta reunión, nos estamos refiriendo a las reuniones públicas de oración. Título de la exposición, la segunda parte de Hechos capítulo 4, verso 23 al 31. No faltes a esta reunión. Vamos a leer la palabra de Dios una vez más en Hechos capítulo número 4, verso número 23 en adelante. Dice así su palabra, la palabra de Dios: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Número 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, que tu nombre siga siendo santificado en nuestros corazones a través también de nuestras vidas. Pedimos de su ayuda para poder escuchar tu palabra, para poder ser convencidos por tu palabra y que nosotros podamos ponerla por práctica, por obra, y que nuestras mentes sigan siendo renovadas, moldeadas, transformadas, no por la filosofía de este mundo, sino por tu voluntad que nosotros vemos en tu palabra. Bendice este tiempo y ayúdanos, como decía el hermano, a ver las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra. Que este tiempo sea algo valioso, sumamente valioso para todos nosotros, porque estamos delante de tu presencia por medio de este medio de gracia que es tu palabra. Pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados y deseamos que nos ayudes a concentrarnos en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tema de la exposición, segunda parte: no faltes a las reuniones públicas, de oración. Un solo objetivo, hermanos, de esta exposición, un solo objetivo: que usted pueda conocer si es que le hace falta instrucción, que usted pueda conocer, pero también si usted ya conoce, que usted pueda reconocer. Que nosotros juntos como iglesia podamos, a través de la palabra de Dios, no a través de mi persuasión, es a través del consejo de Dios. El objetivo es que usted pueda recordar, conocer la importancia que tiene las reuniones públicas de oración. Algo hace atractivo las reuniones públicas de oración.
Encontramos principios, por ejemplo, en Mateo 18, del 19 al 20. Encontramos lo atractivo de las reuniones públicas. Lo atractivo de las reuniones públicas es que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice nuestro Señor Jesucristo, yo estoy en medio de ellos. Y aunque sabemos que el contexto nos habla acerca de que la iglesia se pone de acuerdo en ciertos temas, cuando la iglesia se pone de acuerdo sobre la disciplina, el Señor Jesucristo está con ellos. Pero también podemos nosotros extraer principios. Las reuniones públicas de oración han de ser atractivas porque el Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros. El Señor Jesucristo ha prometido estar presente cuando la iglesia se pone de acuerdo acerca de alguna cosa o de alguna necesidad. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, y hacemos un paréntesis, de acuerdo a su santa voluntad, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3, porque donde está mi iglesia reunida al unísono, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El objetivo pues es que podamos nosotros conocer la importancia que tiene las reuniones públicas de oración. En la palabra de Dios, por lo general, vemos 2 tipos de reuniones. Las reuniones que tuvieron la iglesia en el libro de los Hechos y pues a través de la historia de la iglesia, el primer día de la semana, el domingo, la iglesia, el cuerpo, es convocado a reunirse en el día del Señor. ¿Qué elementos hacen atractivo las reuniones de los domingos? Principalmente es la palabra de Dios. Principalmente es la palabra de Dios. Los domingos nosotros escuchamos a través del predicador la voz de Dios que nos ha revelado a través de su palabra. No hay mayor atracción que esa. O si usted conoce otra mejor, pudiera decírmela después de esta exposición. Es el tiempo que la iglesia se reúne para recordarse unos a otros que es su Redentor o nuestro Redentor. Venció a la muerte, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, donde ha prometido un día regresar para establecer juicio a las naciones. Es donde nosotros expresamos las alabanzas, nuestros agradecimientos. Es donde nosotros también expresamos nuestras peticiones a través de las oraciones. Pero existe una segunda reunión en que la iglesia de los Hechos o la iglesia de Jerusalén eran convocados y eran las reuniones públicas de oración. Por lo general, hermanos, amados, por lo general, eran convocadas cuando la iglesia padecía o tenía algún problema o tenía alguna necesidad, principalmente por causa del Evangelio o por causa del Señor Jesucristo. En la lectura de Hechos, capítulo 4, del 23 en adelante, vemos que Pedro y Juan han sido ya liberados de parte de las autoridades religiosas de los judíos. Ellos fueron puestos en la cárcel por hablar del Evangelio. Las autoridades judías, las autoridades religiosas han amenazado a los apóstoles de Jesucristo, y los apóstoles de Jesucristo forman parte de un cuerpo, forman parte de una comunidad, forman parte de un rebaño. Al ser amenazados Pedro y Juan por causa del Evangelio, toda la iglesia es amenazada como parte del mismo cuerpo. Así que vemos en la lectura que acabamos de hacer, vemos que después de que Pedro y Juan son liberados, los apóstoles van a los suyos. Y los suyos es su cuerpo, los suyos son sus hermanos, los suyos es la iglesia que estaba en Jerusalén. Y encontramos nosotros principios en el versículo número 23, y puestos en libertad,
vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Hay un propósito que los apóstoles van a la iglesia, van a los suyos, y el propósito es contar las amenazas. Y vemos principios que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, somos nosotros llamados a no llevar individualmente lo que sucede en nuestras vidas. Somos invitados a llevar nuestras necesidades al cuerpo que nosotros pertenecemos. Aún los apóstoles no llevan solo las amenazas, los apóstoles comparten los problemas que estaban atravesando o que iban a atravesar. Así que vemos el propósito de la convocación, el propósito de la reunión, y el propósito de la reunión era orar a Dios. El propósito de la reunión era pedir confianza y valor ante las amenazas de parte de las autoridades judías. Ese era el propósito. Porque los apóstoles y la iglesia de Jerusalén sabían el principio que el Señor Jesucristo les había dado. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos para ser escuchados ante el Padre. Y como dice la confesión bautista, nosotros nos acercamos a Dios Padre, no por justicias propias, sino solamente por la pura gracia y misericordia de Dios a través de el Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver, vamos a continuar viendo en estos versos no solamente el propósito, sino que vamos a ver el contenido de la oración y la respuesta de la oración. Hoy vamos a analizar, hermanos, cómo la iglesia primitiva o cómo la iglesia de Jerusalén oraba juntos. Vamos a ver principios de cómo nosotros deberíamos imitar a la iglesia de los hechos. Porque dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos no se quedaron con nada, contaron absolutamente todo para que juntos pudieran enfrentar las amenazas de las autoridades judías. Verso número 24, y ellos, o sea los suyos, o la iglesia, o los que se podían juntar, y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios, unánimes, juntos, como un solo cuerpo. Porque las reuniones públicas no deben de descuidarse, porque es voluntad de nuestro Señor Jesucristo que la iglesia se reúna y juntos como un solo cuerpo expongan las necesidades que atraviesa la iglesia o que atraviesan sus miembros. Es voluntad de Dios, no es una ocurrencia de los predicadores o de los pastores, es voluntad de Dios. Así como nos reunimos el primer día de la semana, la iglesia primitiva o la iglesia de Jerusalén nos pone ejemplos de que como un solo cuerpo vayamos a Dios a expresar no solamente nuestras alabanzas, sino también nuestras peticiones. Alzaron unánimes la voz como un solo cuerpo. Hoy vamos a ver el contenido de la oración. Una pregunta antes de meternos al análisis de los versos que siguen. Hermanos, ¿podemos nosotros analizar nuestras oraciones, no solamente privadas, sino también nuestras oraciones públicas? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Se están conformando al modelo de Dios o se están conformando a nuestro propio egoísmo que en ocasiones
reina en nuestras oraciones. ¿Cómo es que la iglesia de Jesucristo oró en el libro de los Hechos? Vamos a ver pues que la iglesia de Jerusalén, antes de exponer su necesidad, y este es un gran principio, antes que la iglesia pida por sus necesidades, ellos sabían que podían morir por causa del nombre de Jesús. A ellos se les está amenazando, a ellos se les está prohibiendo mencionar el nombre de Cristo. ¿Qué haríamos nosotros si en el día de hoy se nos prohibiera mencionar el nombre de Jesús? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo nos dirigiríamos a Dios en nuestras oraciones? O vamos un poco más adentro en nuestra intimidad, cuando nosotros estamos padeciendo alguna tribulación, ¿cómo es que nosotros reaccionamos? ¿Vamos primero a los hombres o vamos primero a Dios en oración? Dice el verso número 24, la segunda parte, después de que ellos alzaron unánimes la voz y dijeron, y anote ahí el principio, ellos dijeron, soberano, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos, y esto es importante, soberano, soberano Señor, tú eres el creador, no solamente del cielo, no solamente de la tierra, sino de los mares y todo, en absoluto, todo lo que en ellos, en los cielos, en la tierra y en los mares. Tú eres creador absolutamente de todo. Y la palabra soberano significa gobernador absoluto. Niños, Dios es gobernador absoluto de su creación. Incluye los peces del mar, incluyen los ángeles, incluye la tierra. Dios es gobernador absoluto de toda la obra de su creación. Incluye el hombre, incluye su iglesia, incluye aún aquellos que odian el nombre de Dios. Dios gobierna absolutamente sobre todos y en todas las cosas. ¿Cómo es que la iglesia se acercaba al trono de la gracia de Dios? Principios. Número 1, reconociendo el carácter, en este caso, el carácter soberano de Dios. ¿Y por qué la iglesia de Jerusalén, al sentirse amenazada, recuerda quién es Dios y sobre quién gobierna Dios? ¿Por qué la iglesia levanta los ojos como un solo cuerpo y dice, soberano Señor, tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra? Antes de pedir por sus necesidades, reconocen los atributos de Dios y alaban el nombre de Dios. ¿Por qué, hermanos? La iglesia no solamente recuerda que Dios es soberano, sino porque la iglesia va a recordar el Salmo número 2. ¿Por qué la iglesia? Y si nosotros nos quedamos con esta enseñanza, sería demasiado importante para nuestras vidas. ¿Por qué la iglesia reconoce ante las amenazas de las autoridades judías? ¿Por qué reconocen
que Dios es soberano, gobernador absoluto, y por qué ellos van a hacer eco del Salmo número 2, que es aplicado al Mesías. Cuando nosotros recordamos la soberanía de Dios sobre todas las cosas, regularmente en la palabra de Dios, regularmente es porque el reino de Dios, el reino de los cielos, la iglesia de Jesucristo está siendo amenazada por otro reino. Cuando la iglesia reconoce que Dios es soberano regularmente, es porque la iglesia está siendo perseguida, es porque la iglesia está siendo amenazada por parte del reino de las tinieblas. Un ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento, en Isaías 37, verso número 15, si gusta buscarlo. ¿Cuándo es cuando nosotros podemos decir soberano Señor? Si nosotros lo aplicamos a nuestras vidas personales, nosotros podemos apoyarnos en la soberanía de Dios cuando nuestras vidas se encuentran en peligro, o cuando nosotros somos o estamos siendo gobernados por el miedo, gobernados por el temor. En nuestra actualidad, en el día de hoy, el mundo, a través de las noticias, nos damos cuenta que el mundo se está reorganizando, y muchos creyentes pudieran tener miedo de lo que está sucediendo o de lo que nosotros escuchamos de las naciones poderosas. Pero nosotros podemos decir: soberano Señor, tú eres el que reina sobre todos los reyes de la tierra. Y eso trae para nuestras vidas descanso. Si a nosotros el día de mañana nos diagnostican una enfermedad mortal como el cáncer, nosotros bien pudiéramos decir: soberano Señor, tú gobiernas en toda tu creación. Y eso debería de traer consuelo y esperanza a nuestros corazones. Isaías 37, verso número 15 dice: entonces Ezequías oró a Jehová. Y si usted quiere leer en su casa el contexto de este pasaje, Ezequías estaba siendo amenazado por el rey de Asiria, un rey poderoso, contra una nación en apariencia frágil como era Ezequías. Entonces Ezequías oró a Jehová ante la amenaza de los reyes. Ante la amenaza de los reyes, Ezequías, este rey, se acerca a Dios en oración con una actitud de arrepentimiento, pero se acerca reconociendo que Jehová es soberano. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, otra frase que se usa en la Biblia cuando el reino de Dios, cuando el reino de los cielos está siendo perseguida por el reino de las tinieblas o por el reino de Satanás. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Y aquí está el reconocimiento: solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan
que solo tú eres Jehová, el soberano, el que reina sobre las naciones, el que reina incluso sobre los corazones. Nosotros en ocasiones hacemos mala teología y decimos, Jesús es mi Salvador, pero todavía no es mi Señor. Y nosotros en ocasiones aplicamos mal la teología y decimos que el reino de las tinieblas parece que está venciendo, parece que está avanzando. Pero no, eso, hermanos, es puro espejismo. Jehová es el Rey que gobierna y reina sobre nuestras vidas. Seamos creyentes o no seamos creyentes, Jehová es el creador, Jehová es el gobernador de toda su creación. Él gobierna. No hay molécula en el mundo que no esté bajo el gobierno y bajo la soberanía de Dios. ¿Por qué la iglesia de Jerusalén en sus oraciones se acuerda o reconoce juntos como una sola iglesia, como un solo cuerpo? Dios es soberano, Él es el creador, Él es el que reina. ¿Por qué la iglesia, junto con los apóstoles, traen en mente o citan el Salmo número 2? La respuesta es muy sencilla, porque la iglesia de Jerusalén estaba viendo con mayor claridad la guerra que existe entre dos reinos, donde el reino de Dios, el reino de Jesucristo, el reino de los cielos, siempre saldrá victoriosa ante el reino de las potestades de las tinieblas. Hermanos, amigos, las situaciones que en apariencia son desfavorables a nuestras vidas, escuche el argumento. En ocasiones, Dios va a utilizar circunstancias que pongan en peligro nuestra integridad, ya sea un accidente, ya sea una enfermedad, ya sea una situación adversa o ya sea una amenaza. Dios va a utilizar esas situaciones para que la iglesia de Jesucristo recuerde y reconozca que tiene un Dios soberano que gobierna por completo todas las cosas. Dios utilizó la maldad de las autoridades judías. Dios encaminó la amenaza a la iglesia de Jesucristo para que la iglesia se reuniera y juntos reconocieran que arriba de los reyes y arriba de las autoridades está uno mayor que todos, que gobierna, y ese es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Versículo número 25. La iglesia aplica a su situación el Salmo del Mesías, el Salmo número 2. Y el Salmo número 2 dice, el verso 25, que por boca de David tu siervo dijiste, cuando la amenaza por parte de los reyes llega a la iglesia, lejos de que la iglesia lo gobierne o la gobierne el temor, la iglesia recuerda que Dios es un Dios soberano. La iglesia traía presente siempre el evangelio de Jesucristo. Verso número 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es una pregunta que no tiene sentido, o es una pregunta retórica. La iglesia de Jesucristo, cuando estaba siendo amenazada, la iglesia en sus oraciones recuerdan el Salmo y hacen la pregunta del Salmo, ¿por qué
se juntan los poderosos de esta tierra? ¿Por qué los pueblos piensan cosas sin sentido? ¿Por qué los reyes se juntan y piensan vanidades? La respuesta es muy sencilla. ¿Cómo se le ocurre a las criaturas levantar su pequeño puño contra su creador? Esto es vanidad. Esto no tiene sentido. ¿Por qué los reyes se reúnen para hacer guerra contra la iglesia, cuya cabeza es el Señor Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra, el poderoso? La iglesia recuerda el Salmo número 2 para traer tranquilidad a sus almas. ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué se reúnen? Eso es una tontería. La criatura es insignificante ante su creador. ¿Por qué los pueblos piensan vanidades? Se van a reunir o se reunieron los reyes, los príncipes, hicieron o trataron de hacer guerra contra el Señor Jesucristo. Verso número 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Y ellos aplican el Salmo a lo que había sucedido años atrás, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, el elegido, el prometido, Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel. Y ahora ellos aplican la soberanía de Dios, no solamente a David en el Antiguo Testamento, no solamente al Señor Jesucristo, sino que ellos pueden aplicar su vida o aplicar el resultado de que Dios es un Dios soberano. Verso número 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos tienen el evangelio presente. El reino de las tinieblas hizo guerra contra el reino de Cristo. Y el reino de Cristo soberano no tuvo ningún problema de vencer al reino de las tinieblas. El Señor Jesucristo resucitó al tercer día, venció a la muerte. Y nosotros en ocasiones vemos en algunas historias que el reino de las tinieblas está luchando contra el reino de luz o el reino de los cielos. Vemos a los demonios en algunas películas o representación de ángeles caídos que están luchando contra el Señor Jesucristo, como si ellos estuvieran al mismo nivel de Jesucristo, el soberano, el creador del cielo y de la tierra. Y eso es una mala concepción, esa es una mala teología. No hay poder creado, no hay poder supremo que pueda pelear contra el Rey, contra Jesucristo. Los demonios solo al escuchar su voz tiemblan y huyen. Así que nosotros como padres debemos de expresar o transmitir una buena teología. No es que Jesucristo tuvo problemas para vencer a la muerte. No es que Jesucristo tuvo problemas para salir de esa tumba. Jesucristo sale de la tumba porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Él gobierna y sigue gobernando a sus criaturas y a todo lo que en ellos hay. La iglesia trae en mente el evangelio. La iglesia trae en mente que la crucifixión del Señor Jesucristo fue el plan soberano de Dios, escrito antes de la fundación del mundo. Y eso, ¿en qué nos ayuda a nosotros? ¿Y en qué ayudó a la iglesia de Jerusalén que estaba siendo amenazada? Tanto David fue perseguido, el Señor Jesucristo fue perseguido, la iglesia de Cristo ha sido y seguirá siendo perseguida. Pero en medio de cualquier persecución que nosotros pudiéramos experimentar, nosotros debemos de tener en mente
que somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente nos amó, sino que se entregó su vida por nosotros. ¿Por qué la iglesia recuerda el salmo mesiánico, el salmo número 2? Hermanos, nosotros debemos de recordar, así como la iglesia de Jerusalén recordó, que en verdad, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Y si nosotros no recurrimos a la soberanía de Dios en nuestras oraciones, estamos nosotros siendo pecadores al no reconocer que Dios es soberano. Tenemos dos opciones. La iglesia de Jerusalén tuvo dos opciones: entregarse, descansar en la soberanía de Dios, o rechazar que Dios es el gobernador de todas las cosas. ¿Por qué se amotinan los reyes y los pueblos piensan vanidades? Pudiéramos aplicar, hermanos, cuando nosotros somos expuestos a algún tipo de enfermedad, pudiéramos nosotros decir: ¿por qué se amotina mi carne y mi carne piensa cosas, vanidades? ¿O no tenemos esperanza de la resurrección de nuestro cuerpo? ¿Por qué somos gobernados por el temor? ¿Por qué somos gobernados por la desesperación? ¿Por qué nuestra carne piensa vanidades? Si la palabra de Dios ha prometido que después de nuestra muerte, nuestro cuerpo será levantado glorioso y poderoso. ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué levantan el puño contra su Creador? La respuesta es simple: por causa de su pecado. Tan grande es el pecado en el hombre que se atreve a rebelarse en contra de su Creador. Pero para eso vino Cristo Jesús, para derrotar el reino del pecado y traernos a su reino de gracia. Así que el contenido de la oración que nosotros aprendemos y nosotros deberíamos de seguir antes de venir a Dios o a exponer nuestras necesidades, recuerda siempre quién es al que nosotros nos dirigimos a exponer nuestras necesidades. Él es Dios soberano, gobernador de todas las cosas. Él gobierna la célula de tu cuerpo. Él gobierna las mentes de los que en algún momento van a desear hacernos mal. Él es el que está sobre toda su creación. Así que ellos no piden ser librados de la persecución. Ellos piden hablar con valentía y con confianza el mensaje de la resurrección de Jesucristo. La iglesia de Jerusalén sabe que la victoria ya fue hecha y que es cuestión de tiempo para que sea todo consumado. Dice, pues, el verso número 29, vemos la respuesta a sus oraciones. Hechos 4, verso número 31. Cuando hubieron orado, o sea, cuando hubieron expuesto o platicado sus necesidades, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló.
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La respuesta a su oración fue pronta. Y la evidencia es que hubo un gran temblor. Después de decir, tú eres soberano, ellos piden hablar con denuedo el mensaje del Evangelio. Su respuesta fue instantánea, pero hermanos, esto fue algo que no es común. No podemos nosotros esperar este tipo de manifestaciones en nuestros días. Lo que sí podemos nosotros esperar que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas que nos ayuda a compartir el Evangelio. Lo que sí nosotros podemos estar seguros que es el Espíritu de Dios que nos ayuda a compartir con denuedo el Evangelio, la palabra de Dios. Él es el que nos da la capacidad para ser testigos de Jesucristo. La amenaza era, dejen de hablar del Evangelio. Y la petición es, ayúdanos a no dejar de hablar del Evangelio. Podemos nosotros aprender que siempre nuestras oraciones son escuchadas por Dios Padre. Toda oración que la iglesia hace en unidad es escuchada por Dios Padre. Y Dios siempre contesta nuestras peticiones en su tiempo y de acuerdo a su santa voluntad. La iglesia de Jerusalén no iba a obedecer a los reyes terrenales. Ellos saben que Dios es el que gobierna el cielo y la tierra. Es mucho mejor obedecer al rey que gobierna sobre todos y sobre todas o todos los hombres. Siempre es mejor quedar bien con el Rey del universo. Siempre es mucho mejor quedar bien con el Rey de este universo. Para finalizar, verso número 10 del capítulo 4. Vean ahí en sus Biblias por qué los apóstoles no van a hacer caso a las amenazas. Dice el verso 10 del capítulo 4, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación. ¿Cómo vamos a dejar, dicen los apóstoles o la iglesia de Jerusalén, cómo vamos nosotros a dejar de contar esta historia? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cada uno de nosotros somos movidos, llamados y motivados a compartir esta gran verdad. En ningún otro hay salvación. En ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una de las grandes necesidades que la iglesia en el día de hoy y la iglesia local, hermanos, que tenemos, es la salvación de nuestros hijos, la salvación de nuestras familias. Esa es una necesidad que debe de moverte y de movernos a reunirte como un solo cuerpo, como un solo rebaño, para orar por la necesidad más grande de nuestros hijos, la necesidad más grande de nuestros seres amados, y es que conozcan el Evangelio.
Hoy, en el día de hoy, en nuestra región, no estamos siendo perseguidos por causa de Jesucristo. Pero no debemos nosotros de decir que no tenemos necesidad. Nos mueve la necesidad de un cáncer y eso es bueno. Nos mueve la necesidad de un diabetes y eso es bueno. Nos mueve la necesidad de falta de trabajo y eso es bueno. Y eso es bueno reunirse como un solo hombre, al unísono, para exponer a Dios nuestras peticiones. Pero hay algo mayor que debe de reunirnos y es orar por la salvación de nuestros seres amados, que no mueran sin Cristo porque despertarán en el juicio eterno. ¿Qué mayor necesidad tiene usted? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Que seamos movidos nosotros con denuedo a hablar a nuestras familias de que en ningún otro hay salvación, solo Jesucristo. Pastor, yo no he podido venir a las reuniones de oración los viernes por causa de mi trabajo. Ora a Dios en tu casa. Pero si tú o Dios saben que eres negligente a las convocaciones públicas de oración y es negligencia, ven a Cristo en arrepentimiento y pide perdón. Porque lo que hace atractivo una reunión de oración no es si vinieron 20, 40 o 100 personas. No es si cantamos, no es si comemos. Lo que hace atractiva una reunión de oración es que Cristo ha prometido estar con nosotros, a nuestro lado, intercediendo por nosotros al Padre y con la ayuda del Espíritu Santo. Debe de haber un arrepentimiento en nuestras vidas si nosotros, por decisión propia, pudiendo venir a las reuniones de oración, no venimos. Es como si despreciáramos el medio de gracia que es la oración y dijéramos: soy tan fuerte y tan valiente que yo puedo enfrentar la vida sin mi iglesia, sin Cristo o sin las oraciones públicas. Si esa es tu situación, acércate a la gracia de Dios y renueva tu mente y renueva tu corazón con amor y por medio de la palabra de Dios. ¿Cuál sería la aplicación? ¿Cuál sería la aplicación? Las reuniones públicas son de gran importancia porque fue, es y será un distintivo de la iglesia de Jesucristo. Volteemos a la historia y vamos a ver que la iglesia, no solamente del Nuevo Testamento, sino la iglesia en la historia, se reunía para orar juntos en armonía. Las reuniones son importantes porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo: donde están 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos. Las reuniones son importantes porque en ella la iglesia recuerda y se junta como un solo hombre o un solo cuerpo para alabar el nombre de Dios y reconocer sus atributos y confiar en ellos. Las reuniones son importantes porque en ellas nosotros exponemos nuestras peticiones o nuestras necesidades como iglesia. Dios conoce nuestras peticiones y Dios sabe que oramos en casa, pero también es voluntad de Dios que oremos juntos como un cuerpo. Y por último, las reuniones son importantes porque Jesucristo está en ellas. Y eso es sumamente valioso. Si tú no eres parte de el reino de Dios, quiero que sepas que esta iglesia está orando por ti.
Todos los viernes esta iglesia está orando por ti para que Dios ilumine tu alma y conozcas el evangelio que perdona pecados y que promete la vida eterna. Un día vamos nosotros a conocer que hubo muchas personas que oraron por nosotros. Un día Dios nos va a ayudar y vamos a recordar que no solamente en lo privado oraron por nosotros, sino también en lo público oraron por nosotros, para que nosotros conociéramos el evangelio. Y si hemos recibido de gracia también debemos dar. Padre, te damos gracias porque vemos ejemplos, principios en tu palabra que nos animan a nosotros, pero también que nos exhortan. Damos gracias por la bendición tan grande que nosotros tenemos en las reuniones públicas de oración. Porque como un solo cuerpo, como una sola iglesia, nos recordamos tus atributos y nos damos ánimo entre nosotros. Porque es mejor caminar dos juntos que uno solo. Pedimos, Señor, que avives nuestros corazones, que nos muevas a ver la importancia que tienen las reuniones de oración. Que perdones nuestros pecados si hemos sido negligentes por voluntad propia y hemos despreciado en algunas ocasiones estas reuniones. Ayúdanos a entender y a comprender un poco mejor lo que sucede en una reunión pública de oración. Pedimos, Señor, que todas nuestras oraciones se puedan conformar a tu voluntad. Y gracias por este medio de gracia en que nosotros somos fortalecidos y somos confortados. Te agradecemos por tu palabra y nos refugiamos en tu perdón y nos refugiamos en tu gracia. Amén.